Muy buenos días. Abrimos la sesión de presentación de los textos latinos de las glosas emilianenses y silenses en edición crítico-filológica, donde van a intervenir doña Carmen Iglesias, a mi izquierda, en su condición de directora de la Real Academia de la Historia, aunque aquí está en su casa también, como saben, porque es académica de la Real Academia Española. Intervendrá después don Claudio Ruiz Turza, que es el director del proyecto, es académico correspondiente nuestro y director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua. Lo hará desde el Atril. Intervendrán también, representando a la Academia, don Juan Gil, académico de esta casa y colaborador del proyecto y miembro del Consejo Científico de Cilengua, y don José Antonio Pascual, también académico nuestro y director del Instituto de Historia de la Lengua de Cilengua. Finalmente, don Gonzalo Capellán, a quien le doy muy especialmente la bienvenida a esta casa y nuestro agradecimiento como institución por la colaboración tan estrecha que mantiene la comunidad que preside con nuestros proyectos. Terminará el acto con su intervención. El libro que presentamos, Las glosas emilianenses y silenses, la edición dirigida por Claudio García Turza, proporciona una edición completa de los textos en que aparecen las glosas emilianenses y silenses, no solo de los fragmentos en que éstas se encuentran, y lo hace por medio de una transcripción paleográfica que, sin complicar la lectura, permite su utilización en los trabajos filológicos, a lo que se añade, salvo en el caso del Liber Sermonum, un aparato crítico. En todos los casos se cuenta con un estudio filológico de los textos. En relación con las glosas emilianenses, se publica el Códice 60 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, procedente de San Millán de la Cogolla, cuya copia, hecha hacia el año 900, contiene escritos de distinta procedencia que tratan de asuntos diversos. Por lo que concierne a las glosas silenses, se publican, por un lado, los textos de carácter heterogéneo que componen el Liber Sermonum, en su mayoría vinculadas al tiempo pascual, conservadas en la British Library, y por otro, el penitencial, con el que, a modo de apéndice, termina el códice. Este último contiene las más de 400 glosas silenses. En los 300 y pico folios del resto del códice solo aparecen 38 glosas, todas de equivalencia latina. Este códice de Silos se copió en algún monasterio de Castilla hacia finales del siglo XI o principios del XII, a partir de otro de San Millán que posiblemente contuviera ya las glosas. Como complemento de este penitencial se editan otros dos, el Penitentiale Avilanensis y el Penitentiale Cordubense, que forman parte de este primer volumen. Las glosas, como bien saben, son testimonio de la situación en el periodo que va de los siglos X a XII del romance de la lengua vulgar. Tal vez por esto la Academia ha prestado tradicionalmente mucha atención a las glosas, pero más aún que a las glosas se lo ha prestado a los fueros, que contribuyeron también en ese periodo de tiempo inmediatamente posterior a la difusión del castellano. La Academia ha prestado una notable atención a los fueros locales, en los que se ha destacado su importancia para conocer la evolución del vulgar o romance y también para poder detectar su sucesiva implantación del dialecto de Castilla en diferentes territorios peninsulares a medida que avanzaba la ocupación castellana. Los dos ejemplos mayores de esta preocupación por los fueros han sido, según creo, la publicación por la Academia del Fuero Juzgo en 1815, que fue una pieza esencial para la unificación del derecho local castellano, y a su lado, también con gran significación, años después, el discurso que pronunció en esta casa don Aureliano Fernández Guerra y Orbe en 1865, dedicado por completo a refutar la siguiente afirmación que figura en la historia de la literatura española de Ticknor. El primer documento, dijo Ticknor, escrito en romance castellano, con fecha segura y de carácter indudablemente genuino, es la confirmación de la Carta Puebla de Avilés,
hecha por el emperador don Alfonso VII en el año 1155, el cual es muy notable por dos circunstancias. La primera, porque en él se ve el idioma nacional saliendo de las ruinas del latín corrompido y poco o nada alterado por la influencia del árabe derramado ya por algunas provincias meridionales. Y la segunda, porque creyéndose con razón que es uno de los antiguos monumentos del habla castellana, no hay motivo fundado para suponer la existencia de lengua escrita con una antelación de 50 años. Amador de los Ríos, Risco, Campomanes, Martínez Marina y Rafael González Llanos compartieron esta misma tesis. La disertación de Fernández de Guerra contra la tesis del Tigno se publicó junto a la edición del Fuero aquí en la Academia y realmente constituyó una refutación definitiva de las tesis del erudito historiador de nuestra lengua. Me complace especialmente volver a las glosas, a la alabanza y a la indicación de la importancia que tuvieron las glosas en un acto como este, de haber podido compartir desde la Academia el esfuerzo por su nueva publicación. Tiene la palabra ahora doña Carmen Iglesias. Muchas gracias. Buenos días, director de la Real Academia Española, presidente de la Comunidad de La Rioja, compañeros y amigos académicos de ambas academias, distinguidos invitados, señoras y señores. Como directora de la Real Academia de la Historia y académica también de la RAI, es un honor participar en esta importante presentación de la edición crítico-filológica de las glosas emilianenses y las glosas silenses. Nuestra felicitación más calurosa a los filólogos que han realizado un trabajo espléndido y cuidadoso. Voy a hablar de dos temas brevemente, algo sobre las peripecias de las glosas emilianenses y algo sobre el descubrimiento extraordinario que llevaba en sí. Estas glosas emilianenses originales llegaron a la Real Academia de la Historia, porque ahora salen fechas diferentes, por ahí he visto, con todas las garantías jurídicas, un 21 de febrero de 1851. Ayer cumplía casi 2 siglos, 173 años en nuestra casa. Como se recoge literalmente en las actas de la Academia, ya desde 1850, un 8 de noviembre, el señor director, en comillas, el señor director entonces era don Luis López Ballesteros, que falleció algo después, en 1853. Literalmente, el acta dice, presentó, esto en 1850, el 8 de noviembre, el señor director presentó un oficio con el de fincas del Estado, el señor don Felipe Cangas Argüelles, con fecha de 1 del corriente, en que le trasladaba una real orden, junto con otras que no les cuento para no cansarles, pero en definitiva la más importante es a que se refiere, aparte de otras pocas, decía, sigo en comillas, manifestando que en el archivo de la suprimida Administración General de Bienes Nacionales se habían hallado algunos papeles que por su originalidad e interés histórico deberían conservarse en la Real Academia de la Historia, así como los de igual naturaleza que pudieran existir en los archivos de las administraciones de fincas del Estado, de las provincias y en las bibliotecas de los suprimidos monasterios y conventos. Su Majestad, sigue el acta, Su Majestad enterada se había servido a autorizar a la expresada dirección para que apruebe los gastos que puedan originarse en la traslación y colocación en nuestra academia
de los documentos de que se trata, desde los puntos en que se encuentran, etcétera, etcétera. Es mucho más larga. En el acta de ese mismo año de 1850, al mes siguiente, el 6 de diciembre, comillas, el mismo señor director pone en conocimiento de la Academia que en uso de la autorización que tiene había dispuesto que el señor Pascual Gallangos pasara durante las próximas vacaciones universitarias de Navidad y fuera esas vacaciones para ir a Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Huesca, Tudela, Logroño y Valladolid, para reconocer los documentos históricos que pueden hallarse en dichos puntos y activar el cumplimiento de la Real Orden, etcétera, etcétera. Y finalmente, el acta del 21 de febrero de 1851 se detalla lo siguiente. Recibiéronse con oficio del señor director de Fincas del Estado 3 cajones de papeles históricos procedentes de la Administración de Logroño, que remitía en cumplimiento de la Real Orden de 29 de octubre anterior, pidiendo que se le enviase inventario. La Academia acordó que se le contestara el recibo y que, pasándose dichos cajones a la biblioteca, se formen y se envíe a su debido tiempo al señor director de Fincas el inventario de los papeles. Se presentó a la Academia el que ya se había formado por la biblioteca de varios códices recibidos por igual conducto y de lo que se dio cuenta en la Junta anterior, habían llegado antes, procedentes del monasterio de San Millán de la Cogolla, el cual fue leído en la Academia, escuchó, etcétera, etcétera. Así pues, el códice número 60 de San Millán de la Cogolla, al igual que todos los fondos de las bibliotecas y archivos disueltos de los bienes del clero regular, como consecuencia de las normas desamortizadoras, fue entregado, entre los demás papeles, que, como hemos visto en las rigurosas actas, a la Real Academia de la Historia. Otros documentos y archivos de diferentes lugares constituyeron también muchos de los fondos del Archivo Histórico Nacional, creado en 1866, y otras instituciones. Por lo demás, como ustedes saben, la Iglesia reconoció los derechos de los nuevos propietarios en virtud del Concordato de 1851. Bien, el otro tema que quería simplemente enunciar, y como figura en el prólogo que también he hecho después del director en el importante libro que hoy presentamos, desde el punto de vista histórico, en función de lo que les he leído, desde un punto de vista histórico, conviene subrayar que las medidas desamortizadoras estuvieron determinadas por una serie de disposiciones legales adoptadas por un gobierno legítimo y con toda clase de garantías procedimentales y formales. Asimismo, la legislación desamortizadora preveía la preservación y destino del patrimonio bibliográfico, documental y artístico de los establecimientos desamortizados. Hay un decreto específico de julio de 1837 ya, sobre extinción de monasterios, conventos y casas de religiosos. Y se recoge que el Gobierno, comillas, del Real Decreto, aplicará los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a ciencias y artes a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública. Para ello se había creado ya
por Real Orden de 27 de mayo, en ese mismo año, comisiones científicas y artísticas provinciales y locales para la recogida de libros y de objetos, asignándoles un destino. Por tanto, fue un acto con todas las garantías jurídicas y formalmente irreprochable, al margen del juicio histórico que a cada cual merezca. En cuanto al hallazgo, identificación y estado de las glosas, se produce en el seno de la Real Academia de la Historia, como es sabido. Dentro de 2 años, en 2026, se cumplirá un siglo de la publicación de don Ramón Menéndez Pidal, en 1926, de sus orígenes del español. Don Ramón dedica el primer epígrafe a las glosas emilianenses. Expone cómo, a pesar de que el Códice 60 de la Real Academia de la Historia era bien conocido por los paleógrafos, menciona él, como Eguren, Ewald, Loewe, Pérez Pastor y Feroti, ninguno había reparado en sus anotaciones marginales e interlineadas. Quien lo había descubierto, cuenta don Ramón, había sido don Manuel Gómez Moreno, académico de la historia. Don Ramón reconoce la deuda con don Manuel en varias páginas y notas, y también generosamente, por su parte, escribe, entre otras, estas líneas que merecen recordar. Mi compañero, el señor Gómez Moreno, hizo entonces además una primera transcripción de las restantes glosas y me la entregó generosamente, ayudándome después en mis trabajos ulteriores sobre el códice para la interpretación de más de una lectura difícil. A partir de ese momento, y dada la autoridad filológica de don Ramón, aquel modesto códice conservado y estudiado en la Academia de la Historia, por cuyas páginas habían pasado figuras relevantes que no lo habían advertido, pasó a ser objeto de atención y estudio. Un detalle más de la relación de ambos, de don Ramón y de don Manuel, es que coincidieron como académicos de la historia, quien ingresó en la academia en 2017, don Ramón, de la historia, y don Manuel en 2016. Me parece que es al revés, perdón, pero da igual, de un año a otro. En la Real Academia Española, para la que don Ramón había sido elegido e ingresado ya desde 1901, no coincidirían hasta 1942, en que Gómez Moreno ingresó también en esta academia como académico de número. Historia y lengua siempre han estado cerca e interrelacionadas. Allí fue donde se reveló el extraordinario valor filológico y cultural del códice, que no estaba tanto en la antigüedad ni en los textos religiosos, sino, como saben bien, en las glosas romances, hasta entonces inadvertidas, y que merced a un análisis científico se descubrieron y dieron a conocer a principios del siglo XX. Tras las ediciones facsimilares realizadas conjuntamente con el Gobierno de La Rioja en 1992 y en 2006, ocasiones ambas en que el códice siempre ha estado a disposición de los investigadores y se puso a disposición del proyecto editorial en el 92 y en 2006, 2 facsímiles diferentes, para su reproducción fotográfica utilizando las técnicas más avanzadas de aquel momento. El magnífico facsímil que me parece que hoy expone el presidente del Gobierno es el tercero que se ha realizado con todo cuidado sobre el desgastado original que se guarda en cámara acorazada y rodeada de todo lo necesario
para preservarlo del tiempo en la Real Academia de la Historia. Y en donde el Gobierno de La Rioja, en este último facsímil, con facturar, con las mejores técnicas actuales desarrolladas en este momento, han trabajado al servicio del más detallado y respetuoso estudio de un patrimonio bibliográfico tan valioso como delicado. Termino. No quería dejar de dar las gracias especialmente a la Fundación de San Millán de la Cogolla, a la que tengo el honor de pertenecer desde su creación en 1998 y que ha hecho una constante, yo creo que encomiable desde su creación en la labor en estos 25 años. Muy enhorabuena a todos los partícipes por la magnífica obra que hoy se presenta, contenido y edición en la que se han volcado el apoyo generoso del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de La Rioja, las instituciones y las personas en una colaboración que abre investigaciones profundas y novedosas. Gracias de nuevo y enhorabuena. Muchas gracias, doña Carmen. Tiene la palabra don Claudio García Turza, que es el director de este magnífico proyecto. Señor director de la Real Academia Española, señor presidente del Gobierno de La Rioja, señora directora de la Real Academia de la Historia, otras autoridades, académicos, señoras y señores. Aunque abrumado y perplejo, también conmovido, al conferirme el alto honor de sentarme entre los doctores de ambas academias y tanto compañero del mester filológico, acometo mi turno perceptivo manifestando rendidas gracias al señor director de la Real Academia Española por haber propiciado mi intervención en una ocasión tan solemne y para mí tan emotiva. Bueno será comenzar por informarles, aunque sea esquemáticamente, sobre el proyecto de investigación impulsado por la Fundación San Millán de la Cogolla y su Centro de Investigación de la Lengua Cilengua, cuyos primeros resultados tan rigurosos y fructíferos se presentan ahora en esta ilustre institución. Los contenidos fundamentales de la obra, bajo el título general Las glosas emilianenses y silenses, se distribuirán en 4 volúmenes. A ellos precede la elaboración del facsímil del Códice Emilianense 60 de la Real Academia de la Historia, donde figuran las glosas emilianenses, ya reproducido con gran precisión por la Fundación Internacional Factum. Introduce el volumen inicial, cuya publicación se presenta también ahora, don Gonzalo Capellán de Miguel, presidente del Gobierno de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, y lo prologan el director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, y la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias Cano. En él se recogen la edición paleográfico-crítica y la traducción de los textos latinos de base de las glosas emilianenses y silenses a cargo del profesor don José Carlos Martín Iglesias, y su estudio lingüístico, que lo ha realizado el profesor don Maurilio Pérez González. También se incluyen 2 trabajos estrechamente relacionados con los citados textos latinos de base. La primera publicación de la transcripción y el estudio del renombrado Homiliario Toledano de la antigua liturgia hispana, a cargo de don Miguel Vivancos, así como la transcripción, aparato crítico, fuentes y estudio de los penitenciales emilianense y cordobés, elaborados por el profesor y académico don Juan Gil. Precede a todos estos trabajos un estudio metodológicamente innovador
de Sociolingüística en Diacronía Larga, siglos V al IX, sobre la génesis de las lenguas románicas en el siglo XXI, a cargo del profesor Michel Bagnard, con traducción del profesor don César Hernández Alonso. Encabeza, en fin, todos los trabajos precedentes mi defensa de la necesidad de poner en práctica el método que considero genuinamente filológico a la hora de analizar convenientemente las glosas y sus contextos latinos. Todo ello ilustrado con varias muestras ajustadas al enfoque aquí defendido. En el segundo volumen, que ostentará el protagonismo del proyecto, la atención se centrará en la edición paleográfico-crítica de las glosas emilianenses y silenses, junto con su estudio específicamente filológico y lingüístico, grafofonémico, gramatical y léxico, siempre en el marco panrománico. El tercer volumen constituirá una compilación de estudios interdisciplinarios, glosológicos, dialectológicos, sociolingüísticos, del latín hablado y medieval, vascorrománicos, históricos, paleográficos, litúrgicos, bíblicos, etc., imprescindibles para la comprensión cabal de las glosas. Y el volumen último compondrá un trabajo monográfico dedicado a la edición y estudio filológico de la más preciosa y preciada perla de las primeras letras hispánicas, la oración del conoadjutorio. Señoras e señores, tollamos la corteza del esquema programático, al meollo entremos, prendamos lo de dentro, lo de fuera dejemos. Permítanme unas breves reflexiones sobre la idea motriz del presente proyecto de investigación. Como hace ya tiempo sostenía el profesor González Ollé en el prólogo de su Manual Bibliográfico de Estudios Españoles, la genuina labor del filólogo, cito textualmente, con muchos siglos de tradición, no se reduce, como suele creerse, a desentrañar el significado de una palabra rara o la disposición de una frase oscura, sino que se dirige específicamente a aclarar, interpretar y comprender la totalidad significativa de un texto. Para lograrlo, se precisa abordar su examen desde muy diversos enfoques, cuya variedad sobrepasa de inmediato las cuestiones meramente lingüísticas. Fin de la cita. Está en lo cierto nuestro admirado maestro González Ollé, pero en mi opinión es conveniente resaltar desde el principio que la finalidad intrínseca de la filología ha de ser exactamente tratar de aproximarnos todo lo posible a la recta comprensión de las vivencias, sentimientos, actitudes y sobre todo actos cognoscitivos de un autor, asociados por él mismo de modo habitual a expresiones explícitas, orales o escritas que llamamos textos o discursos. Pongo, pues, en el centro de la función del filólogo la recreación más fiel de dichas dimensiones humanas, intelectuales y volitivas, poseídas en acto por su autor y expresadas en los textos. Pues bien, con el presente proyecto de investigación se aborda por vez primera la edición y el estudio en profundidad de las glosas emilianenses y silenses desde ese enfoque, de modo que el propósito fundamental de este proyecto es alcanzar unos resultados genuinamente filológicos. A fin de cuentas, resultados al modo emilianense y silense. Los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Santo Domingo de Silos, en efecto, se distinguieron precisamente por la dedicación excepcional de algunos monjes de sus respectivos escritorios a la actividad de aclarar el significado y el sentido de muchas de las palabras, expresiones y pasajes de textos latinos que dentro de los códices de sus respectivas bibliotecas encerraban algún tipo de dificultad de comprensión en los monjes menos instruidos, pues no correspondía a expresiones de la lengua hablada. En este sentido, nos parece justo valorar el papel desempeñado por sus monjes en este ámbito de la filología altomedieval, como lo hacemos en el de la lengua española en la primera etapa de su historia. En última instancia, tanto la singular producción glosística, glosas y glosarios, como el destacado aporte en la creación y sistematización del alfabeto español, fueron consecuencia del interés señalado de algunos monjes de San Millán y de Silos por aclarar los textos en su propio aprovechamiento y sobre todo por desvelar su sentido pensando en sus hermanos de religión menos preparados. Comprender
y hacer comprender. Por otra parte, como es bien conocido, el método adecuado para explicar las voces latinas más difíciles era el empleo de palabras latinas también, pero más comunes, o bien el de sinónimos correspondientes al verdadero y genuino romance. Así, alcanzaban la finalidad primaria ya señalada. Bien entendido que para acertar en esa búsqueda, para encontrar y presentar una glosa, una palabra con el significado, la acepción o el sentido pertinentes, era y es imprescindible, primero, la comprensión del sentido del contexto, o incluso, con frecuencia, la de los macrocontextos, homilías, textos apocalípticos, penitenciales. Con frecuencia perdemos de vista que esa comprensión del sentido del contexto era precisamente lo que movía al glosador a la creación de las glosas. En realidad, esta ha sido la razón por la que el primer volumen del proyecto se ha centrado en la edición y estudio lingüístico de los textos latinos de base donde figuran las glosas. Se trata, en suma, de una disciplina orientada al estudio tanto de la dimensión sígnica como de la comunicativo-cognoscitiva. Por otro lado, es evidente que en las ediciones y estudios de las glosas elaborados hasta hoy ha predominado el interés por el análisis de la lengua que las caracteriza en esa primera fase de la historia del español y, consecuentemente, el enfoque específicamente lingüístico ha sido protagonista destacado en las múltiples investigaciones que se han centrado en ellas. Todos encontramos una indiscutible justificación para este punto de vista, lamentablemente demasiado excluyente de otras perspectivas, en el hecho de considerar con toda justicia excepcional y en España incomparable el papel que desempeñó el escritorio emilianense en la provisión de documentos para el estudio de los orígenes históricos de nuestra lengua. Bastaría concentrar nuestra atención únicamente en la extraordinaria fuente glosística para reconocer cómo buena parte de las glosas y no pocos glosemas de los glosarios resultan especialmente enriquecedores en el estudio diacrónico del español. Con esas formas, los glosadores quisieron representar la lengua hablada al nuevo modo, de acuerdo con una nueva scripta, desde las palabras hasta los sonidos, pasando por la gramática. El trabajo, regido por la metodología expuesta, viene dando ya sus frutos. Así, entre las varias aportaciones de los análisis monográficos ya concluidos, seleccionamos, por su especial interés, el tiempo manda, la siguiente. Muchas de las glosas léxicas, anotaciones gramaticales y marginales que se interpretan por sistema como creaciones originales, muy probablemente, en bastantes casos, sin ninguna duda, son en realidad simples copias, a veces deturpadas, preexistentes en otros manuscritos desuso. Glosas, pues, es preciso destacarlo, que copian otras de un modelo anterior, elaborado en el propio escritorio de la Cogolla y hoy desconocido. Con ello, nótese atentamente, se acrecienta la importancia histórico-lingüística de las glosas emilianenses, no solo de las romances, sino también de las vascas y latinas, ya que la fecha de la creación de muchas de ellas en el mismo monasterio de San Millán debería llevarse a tiempos más antiguos. Pongamos un ejemplo. La explicación más verosímil del entramado glosístico referente al origen y al proceso cohesionador de las glosas emilianenses beneficia en los servicios y beneficia, se repite la entrada léxica, aviencia, glosas 18 y 19 en la numeración de Menéndez Pidal, nos lleva a adherirnos sin dudarlo a la siguiente conclusión. La glosa aviencia no es una creación original, sino el resultado de una copia deturpada del tecnicismo médico-botánico absentia, genuinamente original como glosa, sí, pero en un modelo emilianense preexistente y hoy desconocido. Baste recordar a este respecto el testimonio de las glosas silenses, que según sostenemos en el ámbito de la especialidad, no son originales, así como su texto latino de base, sino copia de un modelo emilianense. Por otra parte, a partir del planteamiento novedoso que acabamos de introducir, pueden inferirse consecuencias importantes así. En primer lugar, el origen y el complejo proceso articulador de las glosas que debe analizar la filología constituyen, junto a los argumentos paleográficos, lingüísticos e históricos,
un factor fundamental para establecer con mayor seguridad las fechas de su creación. Además, desde esa propuesta, cabría cuestionar la atribución generalizada del origen vasco del glosador emilianense, así como su condición de estudiante o profesor de latín. Y análogamente, podrían atenuarse las dificultades para una más correcta explicación de las numerosas variaciones textuales del primitivo romance hispánico, interpretadas como fluctuación lingüística o manifestación de cambio fonético en curso, o bien como cruces latinizantes en la lengua escrita atribuidos a prejuicios cultos o arcaizantes. Nótese que en la misma línea del folio 29 vuelto del Emilianense 60 coexisten, transcritos por un mismo glosador, dos grados distintos de pretérito, la forma latina clásica levantavi, glosa de suscitavi, con el neologismo trastorné, glosa de submersi, y 8 líneas antes, en el folio 27 recto, la vulgar arcaica levantai, otra glosa del latín suscitavi. Caracteriza además a la metodología filológica el no desatender ningún detalle constatado, por muy insignificante que parezca. Así, las notas marginales latinas, escasamente valoradas hasta hoy, pueden ser también siempre, a la luz de estudios interdisciplinarios pertinentes, una fuente de interesantes aportaciones. Ahora bien, dentro de la excepcional producción glosística emilianense, debe ocupar el centro del estudio de los orígenes del español y, según estoy defendiendo, de la investigación propiamente filológica, la célebre oración coadjutorio. Adviértase que sobre su génesis dio Menéndez Pidal la siguiente interpretación, cito textualmente: «Pero la obra gramatical de este monje de San Millán nos interesa sobre todo porque al margen de una página se hallan las primeras cláusulas que en España se conservan redactadas en romance. En ellas se parafrasea la fórmula final de un sermón en forma de una invocación piadosa». Fin de la cita. La explicación de la génesis de este texto, al que Menéndez Pidal se refiere como la glosa 89, y así lo numera en su edición de los orígenes del español, difiere considerablemente de la que yo vengo dando. Creo haber probado hace ya bastante tiempo que no se trata propiamente de una glosa, ni una traducción o paráfrasis, sino de una plegaria, un texto religioso unitario, culminado con la preceptiva aclamación Amén, ratificatoria de la oración. Una súplica deprecatoria, seguramente de uso cotidiano en el monasterio, pero en cuyo origen debió de darse, como en su momento trataré de probar por extenso, una muy meditada y profunda elaboración teológica magistralmente sintetizada. Constituye, en efecto, dicho texto el objeto de investigación más fecundo y adecuado para adentrarse en el conocimiento del iberorromance primitivo. Se trata de la glosa, entrecomillo ahora, obviamente, este sustantivo, que ha sido considerada por especialistas del prestigio de Díaz y Díaz como, cito textualmente, el primer texto escrito en román paladino. Yo invitaría a los hispanistas, prosigue la cita de don Manuel, a que centraran su estima, sin abandonar las glosas, en el primer texto escrito en román paladino, la doxología y oración que contiene el emilianense, porque ahí es donde ya está la lengua que con sus vaivenes y sus crisis de crecimiento se ha convertido en una lengua universal. Es sorprendente que se haya prestado tanta atención a los versos romances de las jarchas y que tan escasamente se llame la atención sobre este importante texto del siglo XI. Fin de la cita. Deseo subrayar con las valoraciones anteriores que estaríamos, pues, ante la primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance hispánica, el primer testimonio de existencia de extraordinaria entidad lingüística y cultural, donde con notoria solvencia y llamativa limpieza se expresa completamente y por vez primera el habla romance de la Hispania altomedieval. En él se manifiesta, por otra parte, una decidida intención de escribir en romance, es decir, estamos ante un texto en el que intencionalmente se escriben el léxico, la morfología, la sintaxis y los sonidos del habla. El primer texto, afirma Menéndez Pidal, en que el romance español quiere ser escrito con entera independencia del latín. Fin de la cita. Aunque también aquí, especialmente aquí, cuánto debo en esta convicción a los análisis de textos especiales de mis maestros Alarcos y Coserio. Dicha plegaria solo puede ser bien comprendida
si se conocen suficientemente los datos históricos, culturales, ideológicos, etcétera, que contribuyeron a su creación o recreación monacal ulterior. A ellos, parece evidente, habría que añadir el universo de conocimiento o vivencias de las creencias, ciñéndonos a la lógica propia de los enunciados religiosos. En fin, respecto del estudio monográfico de este texto, me parece oportuno señalar que mis ideas sobre él, suficientemente avaladas con importantes datos, posiblemente permitan abrir perspectivas altamente novedosas, incluso en el ámbito románico. Comprendidas, interesa destacarlo, las que se relacionan con la antigüedad de su creación, bastante mayor que las fechas que habitualmente se le atribuyen a su copia. Es tarea en que me vengo ocupando tiempo atrás y cuyos resultados definitivos constituirán, como ya he dicho antes, el último volumen del presente proyecto. Termino reiterándole, señor director, mi rendido agradecimiento. Muchas gracias, don Claudio, y nuestra enhorabuena. Tomarán la palabra ahora sucesivamente don Juan Gil y don José Antonio Pascual, que representan la voz especializada de la Real Academia Española en esta sesión matinal. Don Juan. Señor director de la Real Academia, señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señora directora de la Real Academia de la Historia, señores y señoras académicos, excelentísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a don Claudio García Turza que haya querido asociar mi nombre a este magno proyecto. Realmente yo no me lo esperaba y para mí fue una agradabilísima sorpresa verme incluido, como digo, en este plan ambiciosísimo de edición de las glosas silenses y milaneses. Quiero también, y para que todo quede en la familia, agradecer a don Fernando García Andreva el cuidado extremo que ha puesto en la tipografía dificilísima de componer del volumen. No se pueden ustedes imaginar lo que es ajustar en una misma página 3 textos de diferente tamaño en cada página para que todo eso quede armónicamente compuesto. Bueno, pues esto lo ha conseguido realmente Fernando García Andreva, al que le manifiesto desde aquí mi más rendido agradecimiento. Y después también, por supuesto, a la tipografía del Boletín Oficial del Estado. Me ha tocado en este volumen editar 2 penitenciales, el penitencial emilianense y el penitencial cordobés. Este último carece de glosas, pero don Claudio García Turza me instó a que lo publicase para completar así la serie de penitenciales españoles, en los cuales yo echo de menos un estudio sociológico, porque sería muy revelador de cómo se copiaron estos penitenciales. Evidentemente vienen de fuera, están importados de penitenciales irlandeses y franceses, ¿no? Pero se omiten algunos párrafos, se añaden otros, de modo que esto sería muy curioso desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué se omiten unas penitencias, se toman otras, etcétera, etcétera? Y en una de ellas es muy curioso, por ejemplo, se impone que haga penitencia quien ponga su espada al servicio del enemigo. ¿Qué penitencia entonces le hubiera cabido al Cid? Es una cosa que nos gustaría que hubiesen respondido en su momento. El Cid, que sepamos, jamás fue penitenciado. Es un héroe particular, singular, evidentemente. Como digo, en este he hecho un estudio una edición de los penitenciales, en la cual
he tratado sobre todo problemas lingüísticos. Problemas a mí me apasionan, evidentemente, pero a ustedes les aburrirían muchísimo que yo les contara ahora por qué he elegido una variante en vez de otra, o qué es lo que me parece de esto o de lo de más allá. Pero sí me quiero fijar en un detalle mínimo de mi introducción. Las glosas emilianenses se conservan en 2 códices que se encuentran hoy en el Escorial, códices majestuosos, escritos a 2 columnas. Realmente casi cogerlos en la mano cuesta por lo que pesan, ¿no? Bueno, pues estos 2 códices, escritos a finales del siglo X, están separados por una veintena, un poco más de años, con lo cual normalmente se piensa que uno está copiado de otro. El más reciente sería copia del más antiguo. Pues bien, un estudio de los 2 me ha llevado a concluir que no, que los 2 son copia a su vez de otro manuscrito anterior. Con lo cual cambia la situación. Las glosas no estarían escritas a finales del siglo X, sino que serían copias de otro manuscrito de fecha desconocida. Con lo cual no podemos datar con seguridad, sino lo que podemos decir es que son finales del siglo X, es el punto antes del cual fueron escritas esas glosas. Cambia, por lo tanto, totalmente la situación, como por otra parte ya lo ha expuesto el profesor García Andreva. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que se copien las glosas? Es decir, que en un texto escrito y que de repente se pone encima de una palabra una anotación, ¿cómo es posible que se copie la anotación, que se copie una glosa? Pues les voy a dar 2 ejemplos y los 2 creo que son muy curiosos. Los 2, además, uno de ellos emilianense. A mediados del siglo IX floreció en Córdoba un hombre que llamado Álvaro, un patricio cordobés que escribió en latín. Escribió en latín toda una serie de tratados furibundos contra la dominación musulmana y exhortando más o menos al martirio a los jóvenes cristianos que vivían bajo el régimen islámico. Como es natural, este hombre goza de gran predicamento y escribió, aparte de las obras que se conservan de él en un manuscrito conservado hoy en Córdoba, escribió también él glosas. Pues bien, en un códice conservado hoy en la Academia de la Historia, un códice escrito, este es un códice inmenso, este no está escrito a 2 columnas, está escrito a 3 columnas. Bueno, pues en este códice escrito a 3 columnas, maravilloso, se encuentran una serie de anotaciones que terminan al final Álvarus. Álvarus, evidentemente, lo que se piensa es en Álvaro. Incluso hubo algunos autores que llegaron a pensar que era la firma autógrafa de ese Álvaro de Córdoba. Pero no, yo creo que esto es un poco precipitado. Otro códice, también conservado en la Academia de la Historia, este es del siglo XI. Bueno, pues en este códice se conservan también anotaciones con la señal esta de Álvaro, anotaciones marginales. Es decir, que el códice no se copió las obras de San Jerónimo o de San Agustín o del santo que fuese sin más, sino que se transcribía todo, las anotaciones marginales, se transcribía todo. Este es el ejemplo más claro. Estos 2 códices, como digo, los 2 conservados en la Academia de la Historia, el ejemplo más claro de cómo se copia todo. No solo el escribano en esta incomodísima tarea que es copiar un manuscrito. Al final, uno de los copistas dice, al final de la copia de un manuscrito duele todo el cuerpo. Y debía de ser verdad,
porque era una postura incomodísima, y sobre todo imagínense escribiendo en estos pergaminos inmensos, ¿no? Bueno, pues copiaban todo, y así se explica que se copien glosas marginales, pero también las glosas interlineares. De modo que estos dos ejemplos aclaran a la perfección el proceso de copia de las glosas y cómo, por lo tanto, el manuscrito, llamémosle X, del cual fueron copiadas las glosas emilianenses, pues no sabemos ni dónde ni cuándo fue escrito. De modo que sí, lo que sabemos ciertamente es que estas glosas fueron escritas, pero fueron copiadas a finales del siglo X. De modo que esto es lo que, por mi parte, tenía que decirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra don José Antonio Pascual. Excelentísimo señor director de la Real Academia Española, señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señora directora de la Real Academia de la Historia, señoras y señores académicos, dignas autoridades, señoras y señores. Se han tomado las glosas silenses y las emilianenses como una forma de sintetizar lo que fueron los orígenes de nuestra lengua. Basándose en ellas, Diego Catalán, el más conspicuo discípulo de Menéndez Pidal, lo ha explicado así, refiriéndose a los orígenes del español, asentado en el dialecto castellano, pero un dialecto muy dependiente de los dialectos vecinos. La Castilla, dice él, la Castilla de la segunda mitad del siglo X no se atrevía aún a escribir su dialecto familiar. Cualquier castellano, al tomar la pluma para trazar algunas palabras romances, se había de sentir más inclinado a usar las formas corrientes en los países cercanos. Las glosas silenses, el tipo de las glosas silenses es navarro, no es leonés. Podemos decir algo muy parecido también de las emilianenses. Indica ese hecho que la tierra de Burgos y la de Oca se inclinaban más hacia oriente que hacia la tierra de León. Pero lo esencial de esto resulta que Castilla de Fernán González no era un idioma influyente, sino un idioma de una región influida. No ha sido la primera vez ni la última en que los filólogos se han servido de estas glosas para explicar el arranque del español. Pero no va a ser este el camino por el que me voy a encaminar, sino que trataré de explicar cómo se ha llegado a poder contar en nuestro trabajo con estos preciosos materiales. Todo empezó con el padre Francisco de Berganza, monje del monasterio benedictino de Cardeña, que para escribir sus Antigüedades de España, publicadas en 1719, el primer volumen, y en el 21 el segundo, se sirvió de las bibliotecas de varios monasterios benedictinos, entre ellos el de Santo Domingo de Silos. Encontró allí un penitencial en que aparecían unas cuantas glosas, y lo cuenta de esta manera. En un libro gótico del monasterio de Silos, en donde están los cánones penitenciales que se ponen en el apéndice, encontré que un curioso, con deseo de que cualquiera los pudiese entender, tradujo a la margen algunos vocablos propiamente latinos a los términos del latín vulgar que ahora usamos, reducidos a la cadencia y dialecto castellano. Así, por amplecteretur tradujo bracaret, en realidad brazaret, que es abrazar. Por perjuraret trasladó mentera facieret, que es jurar con mentira. Por sit usus et lex explicó ayat usuale lege, que es haya uso legal. Por occideret puso mataret, que es matar. Y otras voces trasladó con esta conformidad. En 1726, 5 años después de la publicación de las Antigüedades, ve la luz el primer volumen del Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española. Ni en ese, ni en los volúmenes que le siguieron se aprovechan los materiales que proporciona Berganza,
como es el caso de Serna, una palabra también estudiada por él, que tardó 75 años en entrar en el diccionario académico, pues entró en la edición de 1803. Volviendo a la primera edición del diccionario, ni siquiera acuden los académicos al glosario con que el monje benedictino había cerrado el libro, un glosario que había confeccionado con materiales propios, para el que aprovechó también otros glosarios, como es el caso de la tabla de vocablos oscuros que Villadiego colocó a su edición del Fuero Juzgo, edición y glosario, que por cierto dejan muchísimo que desear. Podríamos suponer que esta carencia de términos de las glosas en los primeros tomos del diccionario de autoridades se debieran a algún hecho, por ejemplo, cronológico, la cercanía, 5 años de distancia entre una y otra obra. Pero se trata, yo creo que es una explicación que en una novela policíaca se caracterizaría de circunstancial. Creo que la razón pudo deberse a que Berganza cultivaba una filología nada interesada en someter los textos a crítica, a diferencia de lo que hacían con ellos otros historiadores que los pasaban por el filtro del racionalismo. Representante de esta última dirección era el padre Juan de Ferreras, que había pertenecido a la tertulia de Juan Manuel Fernández de Pacheco y Zúñiga, promotor de la creación de la Academia, y que se dedicó al trabajo del diccionario, para el que se ocupó junto con otros asuntos de la redacción de la letra G. El enfrentamiento entre estos dos historiadores es de los que un periodista caracterizaría hoy como un choque de trenes. Se entiende esto bien solo con hojear el libro que publicó Berganza en Madrid en 1728, titulado Ferreras, convencido, con criterio, desengaño, con crítico desengaño. Y a Berganza le sublevaban algunas cosas, las cuenta. Le sublevaba que hubiera corregido en la historia que intitula Enmendada la tradición de la imagen de Nuestra Señora del Pilar. Le está fastidiando tremendamente haber escrito que no hay testimonios antiguos que asegure que los ángeles fabricaron la cruz que el rey Casto colocó en la iglesia de Oviedo. Le subleva haber tenido por fábula la batalla de Clavijo, en que nos defendió Santiago, y otras dudas que movió Ferreras, convencido, con crítico desengaño, acerca de otros milagros y favores especiales con que Dios ha favorecido a España. Es algo, esta oposición, que podría explicar que la Academia no prestara en sus comienzos atención al glosario de las antigüedades. Confirmada esta posibilidad, aunque siga siendo con un argumento circunstancial, el hecho de que en 1726 entra allegado, escrito allegado, en el diccionario de autoridades a través del Fuero Juzgo, cuya definición, sin embargo, no corresponde a la que da Villadiego, sino a la que da Berganza, allegado, agregado. En los primeros tiempos de lo que podríamos llamar el comienzo de la Ilustración española, enfrentamientos como este de Berganza y Ferreras no facilitaban la posibilidad de unir las fuerzas de los eruditos para que nuestro país se adelantase a la creación de la lingüística histórica. Fue aquella una posibilidad a la que se refirió mi maestro José Luis Pensado con muy buenos argumentos a propósito del padre Sarmiento, que pertenecía como el padre Nicolaeta al grupo de Berganza. El hecho es que conciliar los conocimientos de estos monjes con los de Mayans y Martí, además, y la de todos ellos con Ferreras, hubiera sido beneficioso para nuestra lengua. Hubiera podido incluso impedir el disparate de que en la segunda edición del Diccionario de Autoridades de 1770, precisamente cuando ya no vivía Ferreras, entraran algunas voces del glosario de Berganza, como es el caso de Altro, caracterizado como una voz antigua. Lo mismo que otro, pero es que en realidad hubiera sido preferible dejar de lado una palabra que no era castellana. Y esto siguió ocurriendo también con la inclusión de otras glosas que aparecen en el suplemento a la primera edición del Diccionario Vulgar de 1780, como ballar, antiguo, lo mismo que cantar, y este significado es una mera equivocación, como ocurre con otros fantasmas lexicográficos que encontramos ahí, que proceden muchas veces del glosario de Villadiego o del glosario de Berganza, que tomó parte de él de Villadiego.
si no hubo un aprovechamiento de las glosas silenses para propiciar el arranque de la historia de la lengua española en la Ilustración, lo que vino después fue una de esas páginas que han de llenarnos de tristeza, a poco interés que sintamos por nuestra cultura, claro. Ese códice que se ha revelado tan importante para entender uno de los tramos más antiguos de la historia de nuestra lengua, terminó por ser arrojado fuera de España por la torpeza de unos y la codicia de otros. Para librarlo de la desamortización, en 1877 los monjes de Silos hicieron depositario de él a un monje exclaustrado de ese monasterio, el párroco de la iglesia madrileña de San Martín, a quien un supuesto marqués de Cubas y la conocida como tía Jesusa se lo compraron por unos 3.000 duros. Luego se subastó en 1878 en París y todo terminó con su adquisición por la Biblioteca Británica, donde se encuentra en la actualidad. Fue más de un siglo después, más de un siglo, cuando editó y estudió don Ramón Menéndez Pidal estas glosas. Ese es el momento en que se unen en el trabajo filológico las glosas silenses con las emilianenses. Y si hago preceder a unas de otras, no es porque unas sean mejores o peores, sino porque unas se descubren más antiguamente. Las glosas emilianenses, al menos, no salieron de nuestro país, pues se depositaron, y ustedes saben cómo, muy bien lo ha explicado la directora de la Academia de la Historia, en esa academia. Quiero fijarme en un momento especial que protagonizó don Ramón Menéndez Pidal. Tuvo lugar el 23 de mayo de 1910, 2 meses después de la fundación del Centro de Estudios Históricos. Comenzaban las clases de Historia de la Lengua que daba el maestro. Asistían a esta primera sesión unos pocos alumnos, entre los que se encontraban Tomás Navarro, Américo Castro y Manuel Gómez Moreno. Este último se sintió sorprendido por las glosas precisamente silenses, de las que don Ramón mostraba unas fotografías. Poco después, enfrascado Gómez Moreno en su trabajo sobre la arquitectura mozárabe del monasterio de Suso, al consultar un códice emilianense de la Academia de la Historia, se dio cuenta de que contenían unas glosas parecidas a las silenses, las emilianenses. Poco después publicó la glosa número 89, conoayutorio de nuestro dueño. Lo primero que hizo fue comunicar su descubrimiento al maestro y proporcionarle el material que había encontrado, lo que permitió que las glosas silenses y emilianenses sirvieran de pórtico a aquellos orígenes pidalianos. Tantos caminos abrieron. Luego lo han continuado precisamente otras personas, Manuel Díaz y Díaz, José Manuel Ruiz Asencio, Francis Wetzler, Heinz-Jürgen Wolf, Miguel Vivancos, Claudio García Turza, junto a muchos otros investigadores que tanto han fatigado los códices de las glosas, que contienen las glosas. Estimado señor presidente, la obsesión de Claudio por las glosas la hemos padecido los dos gozosamente, dicho esto por medio de un oxímoron que tomo prestado a los escritores místicos. Usted y yo, en un pasado en que todos supimos sumar, nos hemos encontrado con que finalmente Claudio ha terminado por convencernos de que no bastaba con lo hecho por entonces, sino que era pertinente poner a disposición de quienes quisieran conocer mejor este pasado, tan ligado al monacato, tan textos estudiados con toda la atención filológica, como el penitencial que contiene el Códice Silense, junto a otros penitenciales, y el Liber Sermonum. Para ello, el director de este proyecto, junto a su propio trabajo sobre las glosas, ha contado con filólogos que han atendido no solo a la edición de unos códices de gran interés, sino a otros investigadores también que han estudiado su lengua. Incluso ha dotado el libro de un marco histórico en que un reputado latinista ha buceado buscando un acomodo a las glosas, aunque Claudio, a fuer de ser sincero, he de reconocer que a estas alturas de la vida, tan ajeno como me siento a la modernidad, no logro entender de todo esa propuesta interpretativa. Concluyo. El trabajo sobre el español que, por un lado, desarrolla la academia, la sensibilidad, por otro, que con respecto a nuestra lengua muestran con hechos autonomías como la riojano, junto a la capacidad de colaboración
de filólogos de distintas universidades y hasta de diferentes países, me lleva a tomar esta presentación como una merecida celebración, no solo por el libro que ve a la luz Claudio, sino también por los que se espera que con la colaboración de todos le sigan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José Antonio. Tiene ahora la palabra para cerrar el acto don Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja. Muchas gracias, querido director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y gracias también por la venia que me has dispensado para poder hablar en pie al público, ya que ciertos obstáculos delante de mi visión me impide ver a parte de ustedes y como les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, pues quería hacerlo con esa referencia visual directa. Querida directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, presidenta del Parlamento de La Rioja, prior del Monasterio de San Millán, académicos, académicas, señoras y señores, es un honor, lógicamente, para un presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja estar hoy en esta casa, sede y referencia de la lengua española, presentando una obra cuyas innovaciones, cuya investigación y cuyos resultados han expuesto de manera sintética perfectamente parte de los académicos e investigadores que han sido quienes, con su investigación, su trabajo y su rigor filológico, hacen posible que estemos hoy presentándolo. Para mí es lógico que haga referencia en mis palabras a un hito fundamental que refuerza y vincula a una tierra como La Rioja, donde la historia, la evolución de la lengua española llegan a ser no solo un aspecto cultural y patrimonial, sino incluso identitario de la región. Y, sin duda, el hito que marca esa relación y su refuerzo, es la declaración por parte de la UNESCO en 1997 de los monasterios de Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad. En ese reconocimiento, entre los tres aspectos singulares que a ojos de la UNESCO le hacen merecer esa distinción universal, se encuentra su contribución desde el scriptorium medieval de Suso a los orígenes escritos del español. Sin duda, lo más importante es que desde el año siguiente, en 1998, se constituye una fundación con el fin doble, por un lado, de preservar, conservar ese patrimonio histórico-artístico de los dos monasterios, pero también, y muy importante, de investigar, promocionar y divulgar la lengua española. En estos 25 años, creo que prácticamente todos ustedes que están vinculados al mundo de la lengua española y a su promoción y difusión saben la valiosa aportación que ha realizado desde una comunidad muy pequeña una gran fundación como la Fundación San Millán de la Cogolla. Simplemente puedo referir a un par de hitos. Cuando la Real Academia Española tuvo la amabilidad de sacar de esta casa su celebración plenaria para poner de largo el diccionario panhispánico de dudas, eligió el monasterio de San Millán de la Cogolla, lo cual significaba y simbolizaba ese papel relevante y fundamental de San Millán de la Cogolla, no solo con el español, sino con toda la comunidad hispanohablante. También lo hizo con esa ortografía decididamente panhispánica que se presentó en San Millán de la Cogolla. Pero también otras actividades muy importantes que no solo tienen que ver con la historia y la investigación del español, sino también con el español actual, que sin duda tiene un vehículo fundamental, un medio de transmisión en los propios medios de comunicación. Y por eso se celebra anualmente ese seminario internacional de lengua y periodismo que nos permite seguir analizando desde el máximo rigor científico y académico, junto con los protagonistas que son los medios de comunicación de todo el mundo hispanohablante, cómo ese español sigue llegando de manera fundamental a los lectores y a quienes a través de los medios de comunicación todos los días se ponen en contacto con nuestra lengua. Esos aspectos son importantes, pero también La Rioja está muy pendiente de todo lo que es la actualidad y el futuro del español. Y tenemos la suerte de que también en una muy pequeña universidad, la Universidad de La Rioja, en su biblioteca,
surgió un pequeño proyecto que hoy es un proyecto de Estado, un proyecto de global que trasciende las fronteras de España, que se llama Dialnet. Dialnet es inicialmente el repositorio de contenidos académicos, de artículos, monografías, capítulos de libros y publicaciones más importante en el mundo, pero también aspira a convertirse, con la colaboración de todas las universidades españolas, con centros de investigación y universidades de todo el mundo hispanohablante en América, en el gran portal a la ciencia abierta del mundo. Y esto es muy importante porque entre los ámbitos donde el español tiene no solo que afianzarse, sino ganar su prestigio como lengua universal, es sin duda la producción científica, el conocimiento y la investigación. Y también atendemos a foros de reflexión sobre el futuro del español y su vinculación con las tecnologías, y desde una iniciativa privada del Grupo Vocento y con la colaboración pública, el Seminario Anual de Futuro del Español está pendiente. Por lo tanto, La Rioja está vinculada y comprometida decididamente con los orígenes, con la evolución, la actualidad y el futuro de ese gran tesoro y ese patrimonio que es la lengua española. Y esos probablemente son los aspectos más conocidos, pero me van a permitir esta ocasión, con este público tan ilustre y tan implicado con lo que es la academia, la historia y la lengua española, que aproveche para resaltar o poner el énfasis en una labor, probablemente siempre la más callada, la menos conocida, la menos mediática, pero para muchos de nosotros la más importante, que es la investigación del español. Y por eso, en 2005, se produjo un hito importante. Se constituye dentro de la Fundación San Millán el CILENGUA, el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero generalmente es poco conocido que en estos casi 15 años de andadura, desde el CILENGUA, se han podido llevar a cabo más de 100 publicaciones académicas y científicas, más de 200 reuniones donde académicos e investigadores de toda España y de fuera de nuestro país se han reunido para seguir abordando proyectos, ahondando en el conocimiento de nuestra lengua, de nuestra historia, y también se han invertido para una comunidad tan pequeña y una fundación modesta más de 10 millones de euros en ese trabajo silencioso, que no parece productivo, pero que me parece fundamental y esencial, porque fruto de ese trabajo se producen resultados como los que hoy estamos viendo en la primera de los volúmenes de ese magno y ambicioso proyecto dirigido y coordinado por el profesor García Turta. Y quiero resaltar que también, desde el principio, en ese CILENGUA, en el que tuve la suerte y el honor, como riojano académico investigador, de ser el secretario de su consejo científico, siempre presidido institucionalmente por el director de la Real Academia Española. Y, por lo tanto, siempre en esta aventura de aportar desde La Rioja a la historia y conocimiento de la lengua española, hemos ido de la mano, colaborando y aportando nuestro pequeño grano de arena a la Academia, a la RAE, como referencia de todo lo que tiene que ver con la lengua española. Así, tuve la suerte de coincidir tantos años con Víctor García Concha, nuestro primer presidente del Consejo Científico. Querido Víctor, muchas gracias por tu presencia. Después con José Manuel Bleca. Querido José Manuel, gracias también siempre por venir a La Rioja, ayudarnos y dirigirnos. Después por Darío Villanueva y actualmente por Santiago Muñoz Machado. Esos proyectos también ha sido una vinculación a través de uno de nuestros directores de los 3 institutos de investigación, querido José Antonio Pascual, admirado maestro académico, amigo, para impulsar lo que era entonces el nuevo diccionario histórico del español, esa gran obra pendiente de la lexicografía y de la filología española, que es el diccionario histórico del español, con esos convenios que con carácter trienal desde 2015 vamos suscribiendo y que te adelanto y como ya te he dicho, he tenido ocasión de decirte hoy en privado, querido director, seguiremos porque expiró en 2023, esperamos verte pronto en La Rioja y seguir colaborando en esa obra en la que el propio director ahora, como has comentado en varios foros públicos, tiene el decidido objetivo y la decidida voluntad de que en 2025 por fin veamos resultados de ese diccionario histórico del español. Y finalmente, pues, qué decir de este proyecto, que es muy fácil ver un volumen con unos cientos de páginas, pero lo más importante es, yo recuerdo aquel seminario en febrero de 2018, cuando Claudio García Turza, con un equipo, porque este es un trabajo colaborativo, ahora se dice transdisciplinar, pero podemos decir multidisciplinar simplemente, donde especialistas en el ámbito del latín, de la paleografía, de la sociolingüística, de la filología, de la historiografía, se reúnen para dar ese nuevo contexto de entendimiento y comprensión
y estudio de los glosarios hispanos, en concreto de los glosarios emilianense y silense. Y lo que vemos hoy es el primer resultado de 6 años de arduo trabajo, de ardua investigación y, sobre todo, de algo muy importante, que es de haber avanzado en el conocimiento, como muy bien se ha manifestado aquí, no solo de la comprensión de esas glosas, de sus contextos, también de su datación. Y, por tanto, quiero felicitar, en nombre de los representantes del proyecto que hoy han estado aquí, a todos los investigadores que han hecho posible que nuestro conocimiento sobre los orígenes del español y de los glosarios haya avanzado. Eso es lo que hoy se dice en la I+D+I, esos proyectos que están en la, permítame la metáfora, que así se usa, la frontera del conocimiento. El conocimiento tiene fronteras, pero la investigación y la inversión en investigación nos permiten irlas superando, irlas ampliando. Y esas fronteras hoy se han ampliado con lo que refiere al origen del español y las glosas, y también en otros proyectos que más silenciosamente vamos desarrollando, y en atención a esa detallada secuencia que la directora de la Academia ha hecho sobre el origen emilianense del Códice 60 y sus vericuetos, pues también sobre eso pronto tendremos avances importantes en nuestro conocimiento, porque la filología, como la historia de la lengua y la historia en general, todo lo que es con el conocimiento que tenemos disponible, pero nuevas fuentes, nuevas investigaciones nos permiten arrojar más luz, ir más allá y conocer mejor nuestra propia historia. Así que simplemente con ese agradecimiento también al Boletín Oficial del Estado, a la RAE y a la Real Academia de la Historia por haber hecho posible esta edición, y muy especialmente, querida directora, a la Real Academia de la Historia, con la que también, como se ha señalado, venimos colaborando históricamente desde la Fundación San Millán de la Cogolla, hemos podido llevar a cabo esa reproducción facsimilar del Códice Emilianense 60, depositado en la Real Academia de la Historia, que, si me permiten, y he usado la Real Academia y su diccionario como toda persona interesada en el buen uso del español esta mañana, facsímil es siempre una copia lo más similar posible, ¿no?, lo más idéntica al original. Gracias a las nuevas tecnologías hoy disponibles, este es el facsímil, la edición facsímil más idéntica, más exacta que tenemos, con una mejor legibilidad de todas las glosas, una edición íntegra del códice que nos va a permitir también no solo la preservación de los originales, sino también poner a disposición de investigadores en San Millán una réplica lo más idéntica posible al original que hoy podemos hacer gracias a la tecnología. Así que, sin más, aprovecho esta ocasión para agradecer a las dos academias esa larga colaboración que hemos mantenido y a decirles hoy, en nombre de La Rioja y de todos los riojanos, que seguiremos aportando desde La Rioja nuestro granito de arena a todos los proyectos que tengan que ver con la investigación, la difusión y la promoción de ese gran legado, de ese gran tesoro, de ese gran patrimonio que tenemos todos los hispanohablantes, que es la lengua española. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Realmente es reconfortante que haya un dirigente político con tu cualidad intelectual y tu calificación profesional. Reconfortante. Y muchas gracias por la colaboración que siempre estás prestando a esta academia y a todos nuestros proyectos. Estamos muy orgullosos de colaborar con la comunidad que presides. Estoy seguro de que vamos a seguir andando juntos en el camino de las muchas finalidades favorables a la investigación sobre la lengua que ahora nos une. Enhorabuena muy cordial por la publicación que hoy estamos presentando. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que hayáis decidido hacerlo en la Real Academia Española, y también muy contentos de haber participado en la medida en que hayamos podido hacer en que este proyecto vea la luz, la primera luz. Después vendrán otros volúmenes. Muy bien, y con esto hemos terminado la sesión. No nos queda ya nada más que levantarla. Muchas gracias a todos.